Hola, ¿qué tal? Bueno, el vídeo que a continuación voy a poner ha sido el trabajo sobre un ficus hace ya bastantes años, luego lo explico y tal. He optado por un tipo de edición que quería hacer la prueba, no sé si puede gustar o no, pero a mí particularmente lo veo muy interesante. Voy a utilizar una voz en off, algunos textos explicativos, pero eso, como digo, es un vídeo largo, seguramente demasiado largo, ¿no? Pero es una cosa que muchas veces en los maestros de los bonsai, de bonsai valoro mucho, y es no hacer apenas cortes. Yo he tenido que hacer cortes, estoy haciendo pruebas de edición, pero intento respetar la inmensa mayoría del metraje, ¿vale? Porque ahí es donde los demás también pueden aprender y pueden observar. Y en fin, aquí va este vídeo sobre este acodo aéreo, que tengo otros vídeos anteriores, si puedo montarlos los montaré, pero tenía muchísimas ganas de hacerlo y creo que puede ser interesante. Bueno, pues se trata de la realización de la separación del acodo aéreo de este ficus. Procede de un ficus comercial, ¿vale? La planta madre se trataba de un esqueje que puse hace unos 14 años más o menos en maceta en terraza, y bueno, después de decidirme hace poco, pues he optado por hacer una prueba de acodo aéreo. Para ello le coloqué la maceta y un sustrato normal, ¿vale? Para ver cómo funcionaba. Cortamos con serrucho el acodo, ¿vale? No cuesta demasiado, es más el cuidado que hay que tener para no romperlo, para que no se desgaje la corteza, que de lo que cuesta, ¿vale? Por la orientación que tenía, le ha dado muchísimo el sol, el aire, etcétera, ¿no? Entonces tenía varias hojas amarillas, cada vez han sido más, que yo interpretaba, incluso un poco negro, interpretaba como que se estaban quemando. No se estaban quemando, es el hongo negrilla, seguramente, que es lo que tiene, y esto ha requerido un tratamiento posterior a cuando se separen y cuando se estén ya bien establecidos, tanto el acodo como la planta madre. Me lleva una sorpresa estupenda, y es que lo que es la planta madre ha brotado por muchos sitios y con muchas posibilidades de luego que hacer una buena estructura. Tiene una conicidad estupenda y, como se puede observar, un sari que es totalmente natural. Luego procederemos a lo que es la separación, lo que es la retirada de la tierra, limpieza de raíces y preparación del acodo aéreo. Aquí se ve muy bien el troquelado de la planta. Tiene una textura muy bonita. Bueno, ahora procedemos a lo que es la preparación de la maceta de entrenamiento. Cada una va a llevar la suya, evidentemente. Hay una que no está preparada, que es esta. Hacerle un buen drenaje es importante, ponerle su rejilla y cable para que no se mueva la rejilla. Es fundamental. Hay que ir diciendo también que se está haciendo el trasplante en una época muy inadecuada en general. Confío que los ficus, estos ficus lo soporten bien. Los dos se van a dejar con raíces, creo que suficientes, sobre todo el superior. El inferior, como luego veremos, quedó bastante pobre, por lo que encontraremos luego abajo de raíces. Pero bueno, también me sirve de prueba para saber cuál es la resistencia, que es una cosa que me interesaba. Lo hacía básicamente por el esqueje superior, por el acodo, porque sabía que iba a salir con las raíces abundantes, y sale con muchísimas más de las que me creía. El problema va a estar en el tronco inferior, que tiene ya un problema de base, de parte radicular totalmente ineficaz, hinchada,
que es muy interesante que ahora lo veamos porque es el efecto que generan los que se conocen comercialmente como ficus ginseng, de generar un estrangulamiento para que esas raíces inferiores se hinchen, ¿no? Y den una falsa raíces principales gruesas, que son muy poco estéticas. Pero eso lo vamos a ver ahora. Cogemos el acodo, entonces se puede ver en primer plano lo que decía de las hojas, ¿eh? Es un amarillamiento no de todas las hojas, de algunas, de forma a veces pues es de una parte de la hoja amarillenta, zonas más o menos negruzcas, que yo al principio asociaba con que la planta se quemaba. Sigo pensando que eso es negrilla, de hecho el propio tronco está ennegrecido, ¿vale? Entonces, si es negrilla, lo que vamos a hacer va a ser una poda muy drástica. Vamos a retirar al final todos los troncos y vamos a dejar un ápice para que siga circulando la savia. No creo que vaya a tener problemas luego este acodo en salir adelante. Una cosa que ya no me gustaba desde el principio y habrá que corregir es el tema de la forma cilíndrica del tronco principal, porque es que es totalmente cilíndrico y recto y no tiene mucho juego, ¿no? Viendo el tronco de la planta madre, pues creo que podré conseguir ese ensanchamiento simplemente pues dejando algunas ramas inferiores cuando broten de sacrificio para que sobreviva. Ahora lo que estoy haciendo es retirar los cables, el alambre que ha mantenido la maceta en su sitio y que incluso estaba empezando ya a morder la corteza como no podía ser de otra manera. Pero hemos aportado muy bien lo que es el contenedor, la maceta y ese alambrado que puse. Y como comento a continuación, pues hago el proceso de poda drástica del acodo, sobre todo como tratamiento para el tema de negrilla, porque además es un hongo que puede infectar al resto de plantas que tengo. Entonces prefiero reducir la superficie contaminada y empezar de cero todo el ramaje, que en esta especie es muy fácil de conseguir y rápido.
Y en fin, finalmente pues eso, opto por cortar todas las ramas, ¿vale? Por la forma en que tienen de salir, por el tema de los hongos que tiene, etcétera. Se retira y empezaremos de cero. Bueno, vamos a sacarlo del contenedor, ¿vale? Abrir la maceta sagitalmente, como son todas, hasta el centro por debajo, luego la até con un alambrillo, un poco de alambre y un poco de cinta. Y la verdad que ha aguantado muy bien todos estos meses. Traté de hacer una mezcla con arena y con polvo vegetal que facilitará bien el drenaje, ¿vale? Me sorprende un poco lo seco que está. He insistido mucho en el riego todos los días, pero a pesar de todo, la sequedad es importante. Me va a venir bien ahora para sacar la planta de este sustrato y ponerle el nuevo, pero bueno, me sorprende el sistema radicular que, como ahora se va a ver, es bastante abundante. Estas son las piedrecillas del fondo del drenaje que las separo para reutilizarlas. Una de las cosas que quiero hacer, porque me está sobrando mucho compost de esta tierra de jardinería que utilizo, hacer una mezcla básica bien, que tenga buen drenaje para la preparación de esquejes, etcétera, porque la verdad es que funciona bastante bien, insuficiente cuando quieres que maduren como bonsáis, pero para que se inicie una planta está muy bien. Este, de hecho, como ahora vamos a ver, ha generado un buen sistema radicular. Está un poquito dura la tierra, incluso la arena seca, se ha endurecido, pero las raíces ahí están, ¿vale? Está visto que ahora en la época estival se ha secado bastante. Y ahora vamos a descubrir el tocón que queda por debajo del acodo, ¿vale? Es un buen fragmento, más o menos son 10 centímetros lo que se ha quedado hasta la parte inferior de la maceta, y ya está. Retiramos las raíces con cuidado. Se ha quedado, la verdad, que un cepellón bastante abundante, y confío en que con las hojitas que he dejado también como muestra de que resiste la planta y para estimular el origen de nuevos brotes a lo largo de todo el tronco, pues con eso basta para que la planta viva. Vamos a peinar las raíces, porque la verdad es que ha quedado muy bien. Esa es la realidad. Está muy seco el sustrato, no creo que haya ningún problema, pero creo que últimamente la planta ha estado falta de agua, de un poco de agua, y ha sobrevivido, pero con falta de agua.
que le falta ahora es un poco de recorte de las raíces y ajustar el volumen a lo que va a ser también el tamaño del tiesto. No es un tiesto grande, es el mediano de entrenamiento el que utilizo. Creo que queda bastante bien, fíjate, en el sistema, muy bueno. La verdad que es la primera vez que lo hago, un acodo, lo he visto muchísimas veces hacerlo, pero es que lo hago y la verdad que es que ha quedado fenomenal. Vale, tengo que recortar bastante más las raíces, no creo que dé ningún problema. También hagamos la prueba, estamos en pleno verano, las plantas están ligeramente paradas, pero como digo, entre que le hacía falta la separación del acodo y que estaba afectándose por el hongo, creo que era la oportunidad y la justificación para hacerlo y no esperar a octubre o a noviembre para hacerlo. No sé si va a ser un estrés excesivo, pero creo que el cambio también de sustrato le va a venir muy bien. Un sustrato más húmedo pero bien drenado le va a venir estupendamente. Son todo pues raíces finas y muy abundantes, la verdad que es que muy bien. Así que nada, vamos a poner una base, unos centímetros, un poco de drenaje con una grava más gruesa y unos centímetros de acadama. Estoy utilizando acadama de segunda mano, está reutilizada, pero la verdad que es estupenda, es un material que se presta mucho a ser reutilizado e incluso tiene un poco de abono como este otro, ¿vale? Una planta que no ha seguido adelante, pero la verdad que muy bien, es que es un material que la verdad, como se dice, al final merece la pena. Se amortiza muy bien porque se puede reutilizar una y otra vez hasta que se vaya deshaciendo, ¿no? Pero aún así, muy bien. Vamos a fijar el arbolito con su alambre. La verdad es que se pone muchísimo menos riesgos un mal golpe sin darse cuenta. Además un espacio pequeño como el que tengo, una terraza, suficiente para que un árbol que esté en proceso de enraizamiento pues lo malogren, ¿no? Se me va todo mucho más difícil si lo tocas, así que vamos a ponerle por lo menos un alambre, más tampoco es necesario. En estas macetas no me atrevo, como se puede ver, a hacer más de un agujero. En algunas se las tengo hechas, pero necesitaría dedicarle mucho tiempo para hacerlo con mucho cuidado para que no se rompan, porque como digo, no son macetas de alta calidad, son de arcilla cocida de aquí de Córdoba y bueno, desde cualquier otro sitio, pero son sencillas, entonces no se puede. Pero me gusta muchísimo lo bien que le va a las plantas este tipo de macetas. Las tengo la mayoría en estas macetas y la verdad es que se desarrollan muy bien. Luego es una maceta porosa, absorbe agua, conserva la humedad, seguro, le mantiene una buena temperatura en las raíces en lo que puede, y la verdad que es que están yendo las plantas muy bien. Vamos a completarlo y ahora vamos a utilizar el palillo para que no queden resquicios entre las raíces, que quede bien compactado, pero que las raíces también estén cómodas, es importante. Y bueno, ahora viene un periodo pues eso de recuperación, enraizamiento y brotación. Aquí se puede ver eso, ese ennegrecimiento.
Estoy pensando que cuando hayan pasado 1 o 2 semanas y vea que sigue adelante, entonces aplicarle el fungicida que tengo, porque aunque estoy seguro que la planta puede recuperarse bien, hay un riesgo elevado de poderlo también propagar a otras plantas, ¿no? Pero es curioso porque se ha cebado el hongo con esta planta, que la verdad que ha, entre comillas, sufrido bastante la intemperie, ¿no? Está en una parte de la terraza que da sol directo todo el día, viento, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la planta, pues como que ante la dureza de la situación, pues también se ha debilitado. Si a esto le añadimos el tema del agua, aunque no lo entiendo, le pongo tanta agua como las demás, pero sí que es cierto que parece que el sustrato se secaba más rápido, pues parece que todo eso pues ha hecho que este árbol, a pesar de que el ficus es un árbol duro, una especie dura, pues haya visto afectada. A lo mejor otra no hubiera aguantado lo que ha aguantado esta, pero bueno, con la retirada de todas las ramas de forma preventiva para reducir la carga fúngica, y ahora el tratamiento que le vamos a dar, yo creo que va a bastar. Seguimos reutilizando. Esto es una cosa que he estado observando en maestros, ¿no? De utilizar la cadama una y otra vez, y la verdad que va muy bien, no le hace falta mucho más. En cuanto a la posición, ahora mismo tiene, bueno, una posición le he puesto en un estilo formal, tampoco sin buscar mucho más, solamente el mismo lo que busco es su recuperación y probablemente engorde de la parte inferior para buscar una buena conicidad como árbol de primer plano, porque mi idea es utilizarlo en el bosque de ficus de la misma especie que tengo, y la planta madre. Y iremos pensando. Ahora mismo tanto la planta madre, cuando la saquemos, la pongamos en su maceta como esta, ahora van a estar un periodo de unos meses recuperándose. Vamos a ver, voy limpiando la salida de los troncos para que ahora cicatricen bien, que no hagan luego cicatrices feas hacia afuera, abultamientos. Le he dejado en el extremo, no se ve, dejo en el extremo varias hojas y una ramita para que siga circulando bien la savia, que la planta comprenda que es lo que queremos también buscar, que no es la retirada de savia, sino su desarrollo en toda su longitud. Y nada, y ahora aquí tenemos la planta madre, que la vamos también a sacar del macetero y la vamos a poner en un tiesto aparte. Esto ya hace unos años, cuando la saqué, este tipo de ficus desarrolla unas raíces que engordan muchísimo, porque lo que hacen es convertirse en reservorios de agua y se hinchan muchísimo, ¿no? Que esa hinchazón es la que se observa en estos ficus que se llaman ginseng, que se venden comercialmente en centros. Y bueno, para mí es feo, para mí no es estético ni es natural, es una forma de buscar una supuesta conicidad que no está. Entonces, cuando hace un año saqué la planta, había desarrollado una raíz por el fondo de la maceta muy gruesa, pero más gruesa incluso que el tronco principal. Entonces lo corté sabiendo que he dejado abajo el resto, porque la intención era empezar a recortar esta raíz. Así que bueno, voy a sacar solamente lo que es el cuadrado donde está más o menos el tronco, porque la otra planta no se va a tocar. Se va a devolver el arriate a su sitio, se va a rellenar y poner seguramente otra planta en su lugar, y ya está. La verdad es que me cuesta, como se ve, sacarlo, porque ahí abajo hay una raíz muy gruesa, pero vamos, seguramente más gruesa que el tronco principal, aunque más blanda. Pero cuesta sin verlo. Además no quiero sacar toda la maceta, solamente quiero extraer
la planta y sus raíces principales. Pero hay que asegurarse de cortarlo todo, porque si no me llevo toda la tierra de toda la riata. Se nota que hay una masa compacta debajo de la tierra. Vamos a ver si vamos terminando. Efectivamente, es un tronco, más que un tronco, la fusión de varios troncos muy gruesos es lo que hay, que eso no sirve de nada. Vaya, hay muy poca tierra, o sea, hay mucha menos tierra que tronco. El tronco, vamos, las raíces ocupan casi todo el volumen. ¿Ves? Eso es macizo. Pero vamos, más grande que mi puño, una raíz como muy hinchada, entonces ¿qué vamos a hacer? Voy a buscar a cierta altura algo que separe, una separación entre lo que es el tronco superficial, digamos, las raíces y retirar el resto. Así que vamos a limpiar y asegurarnos muy bien de lo que vamos a hacer. Lo que sí que estoy viendo es que casi todo lo que se ve ahí, casi todo es raíz, muy hinchada, no hay apenas tierra. La tierra está en la parte izquierda, en la otra parte de la maceta. Aquí no hay nada, hay unas raíces superiores que han ido creciendo, pero todo el resto es ese mazacote. Estoy limpiando por asegurarme por dónde voy a cortar y voy a quitar toda esa parte inferior, pero esto no sirve para nada. Es más, no voy a prescindir de él, no voy a reutilizar en otras circunstancias. Quizás esas raíces se podrían haber aprovechado para una nueva planta, pero es que no tienen forma natural alguna, es antiestético. Aunque, como digo, se utiliza en ficus comerciales, pero es que yo no le veo la gracia, la verdad. El árbol es suficientemente bonito, tiene esas raíces superiores interesantes y a partir de eso vamos a trabajar. Cubriremos bien la base para crear nuevas raíces, esas crezcan y otras nuevas, quizá incluso a modo de acogo aéreo también con el tiempo, pero ya está, no vamos a aprovechar esta parte de abajo. Vamos a desenredar bien esa raíz superior, que es más gordita, para asegurar supervivencia del árbol, sobre todo, y luego desarrollar todas las que le puedan hacer falta alrededor. Pero nada más, vamos a limpiar bien para que el corte sea el adecuado sin afectar a esas raíces superiores.
En fin, ya estamos terminando. Está casi separado. Vamos a separar. Como digo, es una madera que no es difícil de cortar. Hay que tener más cuidado por no romper las otras raíces. Pero fíjate, todo eso es tremendo, ¿eh? Cómo se ha hinchado todas esas raíces. Retiramos. Eso no lo voy a utilizar. Vamos a utilizar lo que tenemos aquí. Nada más. Esa raíz la vamos a poner un poquito porque quepa, pero yo creo que eso va a asegurar el agua que necesita el árbol. Limpiamos un poquito el tocón. También el tocón de las raíces también luego cicatriza muy bien, ¿vale? No es un árbol delicado para eso. Bueno, voy a intentar no cortar excesivas raíces. Yo creo que con que quepa basta ahora mismo. El objetivo pasa a ser que la planta sobreviva y que enraizando. Entonces, más o menos, sí. Cada vez la pondría así. Vamos a ponerle primero un poquito de sustrato y a continuación vamos a rellenar y podar gran parte del ramaje para no pedir sobreesfuerzo a la planta que no puede ahora mismo porque es que le hemos quitado muchísima raíz. Vale, vamos a darle tiempo a que enraice. Aprovechamos también para quitar ramas infectadas por el hongo, pero como he dicho al principio, la verdad que tiene muy buenos brotes a muy buenas alturas para luego hacer el entramado de ramas, ¿no? También luego pensando en dónde va a ir. Ya iremos pensando, estoy dándole vueltas al bosque que tengo de ficus de estos, que son hermanos de estos, y en función, bueno, iré viendo poquito a poco a ver dónde lo pongo, pero este sería para ponerlo en primer plano, este o el otro. Ya vamos a ir viendo. Terminamos. A ver, el alambre de anclaje, ese. Vale. Vamos a poner un poquito de grava volcánica para el drenaje. Vale. Lo que voy a hacer a partir de ahora es utilizar grava volcánica de un tamaño superior al de la cadama para que luego con cedazo pueda separar uno y otro. Si lo hago igual no se va a separar, si utilizo el mismo tamaño, que puede ser el caso. Así que haremos esto a partir de ahora. Y bueno, ya está. Tiene suficiente estructura esas raíces como para poder ahora ponerle el anclaje. Rellenamos.
Normalmente cuando pongo el sustrato lo hago en 2 veces, ¿vale? Pongo una base, me aseguro de que esté bien compactada y luego termino de rellenar, en vez de echarlo todo y luego intentar compactar, porque para mí que lo de abajo se queda demasiado suelto. Entonces prefiero hacerlo así en 2 partes. Una cosa que estoy probando, aunque esta cadama creo que no lo tiene, es añadirle 1/3 de turba rubia o turba negra. Le estoy poniendo para que retenga un poquito más de humedad. Eso de que depende de la combinación de sustratos en el ambiente en el que la planta se desarrolla. En Córdoba hace muchísimo calor, la evaporación es muy elevada y las plantas necesitan un reservorio de humedad. No por eso las vas a matar, las vas a ahogar. Pero estoy buscando todavía no, estoy ahora mismo estudiando el tema de qué sustrato, cuál es el mejor sustrato que podamos dedicar aquí. Porque como por ejemplo se ha visto el sustrato que hemos utilizado para el acodo aéreo, a lo mejor está muy bien en una zona de España más húmeda, pero ha venido mal aquí. Se ha visto de hecho muy seco. Eso no ocurre con la cadama. La cadama retiene muchísima agua y se nota una barbaridad en el resto de plantas. Pero aquí no. Entonces hay que ayudar a la cadama en plantas como esta con un poco de turba. Por la posición que tienen ahora mismo los bonsáis en la terraza no necesitan turba. La mayoría está haciendo unas pruebas con esquejes y con plantas de semilla. A ver cómo va, y con unas acacias. No sé si ahoga la turba o no las raíces, no lo sé. El tiempo me lo dirá. Y ahora estoy eligiendo las ramas. ¿Qué hacer con las ramas? ¿Por dónde puedo? Básicamente, este tipo de ficus tiende a sacar varios brotes en el mismo punto. He seleccionado algunos y voy a cortar drásticamente las ramas. Voy a dejar pocas ramitas, pero a diferencia del otro, voy a dejárselas a diferentes niveles. Y dentro de unos días voy a alambrar. Las plantas todavía tienen, este tipo de ficus, en general los ficus tienen muy buena flexibilidad y se puede trabajar con ellos aunque hayan madurado un poco como han hecho estos. Las ramas que corto desgraciadamente no las puedo reutilizar por el problema de hongos. No voy a reutilizarlas, las voy a tirar directamente. En otra situación las hubiera aprovechado porque me vienen muy bien. Una cosa de la que me estoy proveyendo es de cuando puedo, si son esquejables, los hago esquejes porque tengo en mente además la recuperación de lo que es la estructura radicular de algunos para potenciarla, para utilizarlos como injertos a diferentes niveles y entonces me van a venir muy bien. Pero ahora, como digo, vamos sobre todo a dejar ramas, troncos principales, el tronco principal, las primarias, dejarle lo justo para seguir estimulando a la ropa que crezca, pero quitándole pues eso, toda la exigencia que requeriría con el sistema radicular que se le ha quedado ahora, que aunque era escaso, pues era el que tenía. Entonces estamos en época estival, no es época de trasplante, lo que pasa es que los ficus aguantan muy bien y aún así vamos a ver qué es lo que pasa, pero vamos, yo creo que van a aguantar bien. Y ya está, la verdad que me ha llamado mucho la atención cómo ha quedado este ficus, esa es la realidad. Por el contrario, el acodo aéreo me ha decepcionado en cuanto a que es mucho más cilíndrico, es cilíndrico y hay que trabajarle la conicidad. Y como digo, las ramitas se tiran.